no sé ni qué decir, por eso guardo silencio. Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a un evento más de este grupo que estamos formando, que se llama Encuentro Consciente. Hoy me acaban de dar la buena noticia que ya podemos empezar a manejar nuestro nombre y logotipo de Espacio Consciente para que nos vayan ubicando ahí y tengamos la oportunidad de ir haciendo un equipo, cuando menos para que reciban toda la información que nosotros vamos teniendo, y para ello hemos creado este QR. Lo vamos a dejar ahorita allá afuera para que los que quieran recibir más información lo escaneen, nada más se den de alta en el grupo, y todas las actividades que vamos teniendo, aparte de la publicidad que hace Centro Libanés, también nosotros a través de este medio se los vamos mandando. Silencio siempre ayuda a entrar en contacto con el interior. Y eso nos da la oportunidad realmente de poder darnos cuenta de qué pasa aquí adentro. Cuando nosotros en realidad visualizamos el interior, entonces tenemos la oportunidad de descubrir la grandeza del ser que en realidad somos. Y eso es algo que no nos enseñaron. A todos nosotros, por las edades que veo, nos educaron a ver la vida de los ojos hacia afuera, pero nunca nos dijeron cómo funciona la vida de los ojos hacia adentro. Y eso, con mucho respeto lo digo, pero ha alimentado desde el principio de muchos tiempos al poder eclesiástico, al poder político y al poder económico. Ahora, desde hace algunos años para acá, hemos venido despertando a lo que es la conciencia de vida. Y la conciencia de vida radica en identificar plenamente lo que es la esencia de quién soy yo y cómo en verdad funciono mientras estoy ocupando este cuerpo. Un cuerpo temporal en donde el que habita es el espíritu y quien aprende es el alma. Y el espíritu es ese toque divino que hace que este cuerpo pueda emitir un sonido, este micrófono captarlo y ustedes poderlo escuchar sin que yo me quede ronco al final de la plática. Esa parte es donde empezamos a tomar conciencia. Y tomar conciencia para mí significa darme cuenta. Así de fácil. Conciencia de vida es darme cuenta de mi vida. Y hoy, bueno, pues tenemos un programa extraordinario de un gran libro. Y hablo desde luego desde mi punto de vista, para mí es un gran libro por el contenido que tiene y por la forma. Bueno, por el contenido y la cantidad de información que tiene sobre la conciencia, la forma de tratarlo y sobre todo es un libro que nos lleva con un lenguaje demasiado sencillo a descubrir el cómo de las cosas. Debes de estar en el aquí y en el ahora. Pues sí, ¿cómo? Debes de observar tus pensamientos. Sí, pues ¿cómo? Debes de ser más sensible. Sí, pero ¿cómo? Y bueno, pues hoy tenemos una gran autora de un libro que se lo tituló Yo soy consciente. Y en esta parte divide este libro en 5 partes muy interesantes, muy interesantes, que nos va llevando poquito a poquito, sin que nos demos cuenta,
de lo superficial hasta lo profundo. Y bueno, para ello tenemos aquí a nuestra autora, Madeleine Hash, quien escribió este libro y quien tiene un currículum, la verdad, extraordinario. O sea, no nos habla al aire, no nos habla de algo que se le ocurrió. En realmente los estudios que tiene, la preparación que tiene, los ejercicios que ha logrado tener y sobre todo la experimentación y la confirmación de todo lo que es el contenido de este libro está manifestado en él. Ahora que lo lean, van a ver cómo el contenido de sus libros habla de sus experiencias y de quienes le han rodeado durante toda su vida. Y se van a dar cuenta que hay mucha semejanza a lo que cada uno de nosotros hemos vivido. Desde luego sus ejemplos, adaptémoslos a nuestros ejemplos. Pero eso nos va a llevar de la mano a ir profundizando en el interior hasta lograr conectarnos con el universo. Por lo cual, sí, les pido un gran aplauso para Madeleine Hash. Y que bueno, dentro de la logística la verdad es que somos novatos, estamos volviéndonos profesionales, pero nos falló la logística de hoy. Nos faltó una tarimita que nos elevara un poquito, porque yo sentado acá nada más veo las dos primeras filas y los demás no sé si se están durmiendo o no. Pero ya estando aquí arriba sí me doy cuenta de quién se está durmiendo, quién me pone atención, quién está de acuerdo conmigo cuando asientan, cuando no asientan también. Y eso pues es padre porque es la comunicación que tenemos. Aunque uno hable, pero ustedes responden de esa forma. Y hoy lo primero que le preguntaría yo a Madeleine es, ¿por qué hiciste este libro? También me paro porque si no, no voy a ver quién se está durmiendo y quién no. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Pepe, por la presentación. Gracias por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Gracias, Centro Libanés, a todo el equipo, a Ediciones Urano también. Muchísimas gracias por el apoyo. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, pues escribí este libro más que nada, bueno, gracias también a alguien que me ayudó a escribirlo. Por aquí anda mi querida Lourdes. Gracias, es una persona encantadora que, bueno, tomé taller de escritura también con ella para poder ser más puntual y escribirlo de la mejor manera. Y bueno, pues yo creo que en este mundo todos venimos a cursar ciertas materias, especialmente la de amar y ser felices. Y a veces creo que nos cuesta un poco porque no nos conocemos. No podemos ser felices porque no nos conocemos y no nos amamos. Y justamente por eso escribí el libro, para que empecemos ese camino de cómo llegar a amarnos y a ser felices en medio de este mundo. Uno podría creer que es algo que no se puede, que es imposible, pero sí se puede. Y a lo largo de todos los capítulos yo les comparto cómo de verdad vernos como nuestra mejor inversión, cómo invertir en cada uno de nosotros, no tanto en cómo invertir en UDIs o en CETES o no sé en qué, en eso no me meto, pero sí creo que la mayor inversión que deberíamos de hacer es en cada uno de nosotros, en amarnos, en primero conocernos para podernos empezar a amar, después cómo valorarnos a nosotros mismos, cómo reconocernos como las chispas divinas con las mismas cualidades de la divinidad. Eso es bien importante. Cuando nos reconocemos como chispas divinas, pues todo empieza a fluir de otra manera. De igual manera, para mí el proyecto más importante, como les dije, es en nosotros mismos, y ese proyecto también tiene que ver con cómo nutrirnos a nivel físico, que también pues me valide varias nutriólogas,
por aquí anda su mami presente, es una experta ella y me ayudó a escribir cómo nutrirnos con conciencia. Hay mucha información al respecto, pero a veces agarramos lo primero que se nos ocurre y a la larga eso puede llegar a perjudicarle al cuerpo físico. También ese proyecto integral abarca cómo gestionar las emociones que se están gestando dentro de cada uno de nosotros. Es muy importante aprender a gestionarlas, porque de lo contrario, si las guardamos, si no las reconocemos, no las expresamos, ¿qué va a pasar? Pues, ¿va a pasar qué? Nos hace daño, nos enfermamos, ¿verdad? Entonces, también en mi libro hablo de eso, también les hablo de cómo cortar con todos esos pensamientos limitantes con los que hemos crecido desde pequeños o que ahora de adultos los vamos adoptando como yo no puedo, yo no sé, vinimos a sufrir en este valle de lágrimas, ¿no? Muchas palabras o muchas frases que las hemos escuchado, también les ayudo a eso. También ese proyecto integral abarca cómo conectar con Dios, con Allah, con God, como cada quien le ponga el nombre, finalmente es la fuente suprema, es el mismo, cada quien le dio su nombre en diferentes idiomas, ¿verdad? Así como el sol en inglés se llama son, en español sol, en italiano sole, pero es el mismo, ¿no? Entonces, los voy llevando de la mano a tener una buena relación también con Dios, porque si no la tenemos y vivimos con miedos, con angustias de que, híjole, ya me va a castigar por lo que hice, o no soy merecedor, o no sé cuántas ideas tenemos equivocadas, no podemos ser felices. Entonces, por eso escribí mi libro justamente, Pepe, para que lleguemos a ese camino, lo vayamos tomando poco a poco hasta llegar a amarnos a nosotros, amar a los demás y a ser felices. A ver, tú nos comentas acerca de la felicidad. Me gustaría pensar como por lo opuesto el sufrimiento. ¿Qué tanto nos enseñaron a cada uno de nosotros qué es la felicidad y qué es el sufrimiento? Y dentro de esto, pues hay varios conceptos adicionales que podemos hablar, como por ejemplo, paz interior, ¿no? Yo recuerdo que la palabra que más se aproximaba a paz interior era tranquilo, ¿no? Tranquilo, no estés nervioso. Y con eso me quedaba. Pero tranquilo resulta que se vuelve una palabra sumamente superficial. Entonces, dentro de esto, por la formación y la cultura que yo tuve, empiezo a tener bloqueos. ¿Por qué? Porque la identificación de mis emociones y mis sentimientos no los puedo identificar. Al hablar de la felicidad, ¿cómo podemos eliminar los bloqueos que impiden que seamos felices en medio de este mundo? Pues justamente sería muy parecido a la respuesta que les di hace un momentito. Es empezar por conocernos a nosotros mismos, por estar observándonos constantemente. Por eso mi libro tiene ese ojo, para estar todo el tiempo observándonos, con el ojo abierto. En la medida en que nosotros, por ejemplo, observamos justo lo que vamos a comer y de verdad lo hacemos con conciencia, vamos a empezar a adquirir nuevos hábitos alimenticios. En consecuencia, ¿qué va a pasar? Pues vamos a estar saludables. En la medida en que nosotros observamos nuestras emociones, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a tratar de gestionarlas. A lo mejor ya no reaccionar desde el ego como a veces estamos acostumbrados. En la medida en que estamos acostumbrados a observar nuestros pensamientos, vamos a empezar a eliminar esos bloqueos porque todo empieza en la mente. Los bloqueos que nos generamos empiezan en la mente. Entonces, si nosotros aprendemos a observar nuestros pensamientos y a sustituirlos por otros, claro que vamos a poder empezar a ser más felices, vamos a estar viviendo en ese estado de paz,
de felicidad que tú acabas de nombrar hace un momento. Entonces, creo que es un trabajo integral, pero que se puede, como les digo, a lo largo de cada uno de los capítulos de mi libro, les voy diciendo cómo lograrlo y de que se puede, porque no soy la única que ya lo ha experimentado. Ya somos muchos y ya hemos transformado nuestra vida pues de una manera increíblemente, como diríamos, mágica, que no es magia, ¿no? Pero así podría parecer. Me resuena mucho al concepto de la libertad y qué tan libre soy. O, perdón que lo diga, qué tan libre creo ser. Bueno, y el concepto de la libertad, quizá ahorita si pidiéramos que levanten la mano para ver quién se considera libre, el 95% lo levantaría. Pero yo creo que esta opción que nos estás dando nos permite a nosotros hacer uso de nuestra libertad. Madeleine nos comenta ahorita observarnos. Ok, ya me observo y me doy cuenta de cómo está mi pensamiento. Viene mi libertad, continúo con él o lo cambio, ¿sí? Y eso nos lleva a la felicidad. Otro punto dentro de la reflexión al leer tu libro es esa parte cuando hablas del dolor. Muchos aspectos de la felicidad también los ligamos al sufrimiento, como lo decía hace rato, pero viene toda una situación de dolor. Muchos autores que me ha tocado leer hablan del cuerpo del dolor, que ese cuerpo del dolor a donde nos lleva es directamente a la reflexión profunda. Y haciendo uso de esa libertad que comentábamos hace un rato, pues nos toca decidir si nos quedamos atorados en ese dolor o, en su defecto, lo aceptamos y vivimos el duelo. Ese duelo, que en un momento lo podemos identificar como algo oscuro, en el libro nos señala que nos va a llevar a la luz. Y quizás si nosotros lo vemos desde ese punto de vista en la conciencia, lo que Madeleine en su libro nos lleva es, te invito a que veas la vida con otros anteojos. Y esos anteojos y esa claridad es cuando podemos hablar de que la gente tiene su despertar espiritual. ¿Qué es el despertar espiritual? Pues justamente despertar espiritual no significa que nos volvamos espirituales. Van a decir, ¿esta qué le pasó? No, despertar espiritual es más bien recordar que somos seres espirituales, recordar que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Y justamente el despertar espiritual, en pocas palabras, valga la redundancia, es despertar a nuestro espíritu. Y ese espíritu sería el que nos guíe en cada momento. Yo les quisiera compartir este ejemplo de dónde proviene el espíritu para que así lo aterricemos y lo entendamos mucho mejor. Eso se los he platicado a mis estudiantes. El espíritu infinito, Dios, God, Allah, como cada quien le quiera llamar, yo les pongo el ejemplo de como si fuera un imán muy grande. Y de ese imán, imaginemos que se desprenden imancitos. Esos imancitos somos cada uno de nosotros. Ese imán se desprendió, ese imancito se desprendió del espíritu, y ese espíritu o ese imancito es nuestro espíritu, el espíritu en cada uno de nosotros. Ese espíritu en consecuencia o ese imancito es contentivo de todas las cualidades del gran espíritu. Y así como ese espíritu es contentivo de esas cualidades, nosotros tendríamos que vivir de acuerdo a ese espíritu, porque cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros habita el espíritu. ¿Y cuáles serían esas cualidades? El amor, la compasión, el perdón, la buena voluntad.
Entonces, ¿qué sería el despertar espiritual? Justamente es vivir de acuerdo a las cualidades del espíritu, vivir de acuerdo a cómo lo haría el espíritu. ¿Cómo sería? Pues actuando desde el amor, desde la compasión, desde el perdón, desde la buena voluntad, desde sentirnos unidos a los demás, porque somos hijos del mismo Padre, hijos del mismo Espíritu, del gran Espíritu, como el imán gigante que les puse hace ratito. Para mí eso sería el despertar espiritual, Pepe. Híjole, qué complicado. Y es que, de verdad, miren, resulta complicado el poderlo entender. ¿Y por qué resulta complicado? Precisamente por la falta de memoria del alma. El espíritu, los imancitos, como nos dices, acompañan al alma, y el alma es la memoria del espíritu, que nos identifica a nosotros, según entiendo. Y en esa parte álmica es donde van a quedar grabados todas las experiencias que vamos a adoptar en la materia. Pero eso nos hace sentirnos separados de la realidad de lo que tenemos. Esta separación que vamos viviendo, pues entonces hay que volverla a identificar y a través de la práctica lograr tener este grado de despertar. ¿Queremos correr un maratón? Hay que practicar. No podemos salir ahorita a correr un maratón, tenemos que practicar. ¿Queremos despertar a la conciencia de vida? Tenemos que practicarlo. Y bueno, a través del libro de Madeleine nos da un sinfín de herramientas que podemos utilizar precisamente para hacer esa práctica. ¿Nos podrías platicar un poquito de esas herramientas? Sí, claro, Pepe. Pues bueno, les dije hace un momentito, una de ellas es la autoobservación. Una de las importantísimas es eso, si uno no se autoobserva todo el tiempo, por ejemplo, ¿qué pensamientos me estoy repitiendo? ¿Cuál es mi diálogo interno? ¿Lo que me digo a mí o lo que pienso de los demás? Si no me doy cuenta o no estoy observándome qué emociones estoy empezando a sentir, porque el otro me sacó la lengua, porque el otro me puso cara, porque no sé qué, no me doy cuenta de eso, no me doy cuenta de mis palabras, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a cambiar en la vida? O sea, si no me doy cuenta, si no soy consciente, si no me autoobservo, no tengo nada que cambiar, a lo mejor vivo en el eterno error de que así nací y así me moriré, como dice la canción, ¿no? Y no cambio nada. Entonces, esa es una de las herramientas más importantes, creo yo, el estarse autoobservando. La otra herramienta que les comparto es la meditación, que es un espacio pues con uno mismo, de no estar ni corriendo ni con prisas, sino un espacio para uno mismo, sin juzgarnos, sin criticarnos, en donde vamos a poder conectar con nuestra verdadera esencia, con el verdadero ser. En la meditación podemos visualizar pues a lo mejor una luz, ¿no? Que podría ser el verdadero ser, el espíritu en cada persona. Y yo les comparto varias meditaciones para que puedan hacer esa conexión. Otra herramienta que les comparto es la técnica de la respiración. Respirar nos hace también conectarnos con nuestra verdadera esencia. ¿Por qué? Porque si uno se conecta con el latido del corazón, ¿quién es el que hace latir nuestro corazón? La vida misma, el espíritu. Entonces, hay prácticas en el libro que hacen que te conectes mediante la respiración con la vida misma, que es la que hace latir nuestros corazones. Otra práctica para poder pues alinearnos con el espíritu es la gratitud, estar agradecidos por todo lo que tenemos y no estar en la queja de lo que nos falta o de lo que todavía no ha llegado, ¿no? Esa forma de estar agradecidos pues nos va a ayudar a elevar nuestra vibración, vamos a estar felices, vamos a estar más contentos, también va a ayudar al sistema inmunológico, en la medida en que uno vibra alto, el sistema inmune pues se beneficia. Y otra de las prácticas muy importantes
para poder despertar espiritualmente es el perdón, que a veces nos cuesta tanto perdonar a los demás o a nosotros mismos. Entonces yo les comparto algunas meditaciones que sí funcionan de verdad. A mí antes me decían, no, hay que perdonar, pero yo ni sabía ni cómo. Y por más que me decían, perdona, tú perdona, no sabía cómo, hasta que descubrí estas técnicas que les comparto en el libro, para de verdad darnos ese regalo. Es el mejor regalo que podemos hacernos a nosotros mismos, perdonarnos y perdonar a los demás, porque así podemos estar en paz. Y otra de las prácticas es cómo vivir desde el amor incondicional y la compasión hacia todos los seres sintientes, ya sea humanos o ya sea animalitos. Cómo vivir desde el amor y la compasión, ver a los demás sin juicios, sin críticas, viéndonos como esos hermanos, ¿no?, que les decía yo hace un ratito, como viéndonos así como hermanos, que todos provenimos de la misma fuente, del mismo Padre. Entonces, esas son algunas de las herramientas que les comparto, Pepe. Algunas, créanme que es bastante interesante el poder entender y conocer todas. Por ejemplo, dentro de las cosas que leí, ¿pueden sentir su corazón ahorita? Ahora, fíjense, tomen aire, deténganlo tantito, ¿lo sienten? Ah, qué diferencia, ¿verdad? Eso es parte de las herramientas. Sí, claro que sí, en la medida en que te conectas con ese pum, pum, pum y visualizas y sientes que es la vida misma dentro de ti, sabes que el espíritu habita dentro de ti, que tú eres uno con el espíritu. Justamente de eso se trata, de que no sintamos que el espíritu vive por allá muy lejos, en el cielo, en las alturas, no, habita dentro de cada uno de nosotros y formamos una unidad con el espíritu. No, perfecto. Así es. El cuerpo físico que tenemos es el templo del espíritu. Pero se fijan que fue un ejercicio muy sencillo. Y de verdad, créanme que todas las herramientas que Madeleine nos ofrece son ejercicios bien sencillos. Nos habló ahorita de la alimentación. ¿Qué le observamos a la alimentación? Estamos acostumbrados, calorías, proteínas, grasas, exacto, ¿no? Pero imagínense ustedes unos sabrosos huevos con chorizo, ¿no? ¿Qué le vemos a unos huevos con chorizo? Pues padre, imagínense una gallina que fue creada por la perfección de la vida, puso huevos y de esos huevos hubo 2 que fueron seleccionados para alimentar tu organismo. Gracias, Padre, por este par de huevos que me diste. Gracias por la creación de la gallina para poder hacer eso. Y el chorizo, pues imagínense al puerco, no al que se lo está comiendo, sino aquel animal que fue creado. Es que me estaba imaginando mi desayuno de la mañana. Y que fue sacrificado para que dentro del proceso alguien lo llevara al súper y ese pedacito sirviera dentro de la perfección para alimentar este cuerpo. Gracias, Padre. Y a través de esa conciencia así de fácil es otra herramienta. Agradecemos por los alimentos que tomamos. Toda esta perfección que vamos viendo nos va llevando a nosotros a ir incrementando el grado de conciencia. Y en un principio dijo, tengo que observarme. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos con el mundo de los pensamientos. Pero al ratito otra vez, me dijo Madeleine que tenía que observarme. Y créanme que cada vez lo va haciendo uno de manera natural. ¿Cómo sienten en este momento su dedo chiquito del pie izquierdo? Pues no, y a lo mejor tenemos ahí una llamada de atención de algo que está sucediendo con nuestro cuerpo.
pero observarlo y ponerle atención, hay un mensaje. Pero bueno, hoy no vamos a hablar del dedo chiquito del pie, sino de todas las herramientas que en el libro de Marlene podemos nosotros encontrar. Ante estas situaciones, Marlene, ¿cuáles o qué invitaciones te gustaría hacerle a este público para que puedan ver y aplicar en estos momentos? Bueno, si me permites, me gustaría leerles un pequeño párrafo. Es la invitación que me gustaría hacerles. Este texto a mí me encanta y por eso se los quiero leer. Los invito a que hagan una dieta mental, lo cual implica deshacerse de pensamientos limitantes, negativos como no puedo, no valgo, vinimos a sufrir, etcétera. También los invito a hacer una dieta emocional, lo cual implica dejar de compararnos con los demás, con los otros, o que nos enganchemos con las conductas de otros. Entonces podremos centrarnos en nosotros mismos, en superarnos, en ser mejores, ya me perdí, perdónenme. ¿Dónde estoy? Perdón, en ser mejor de lo que fuimos ayer. Y una vez equilibrados nuestros cuerpos físico, emocional y mental, podrán estar alineados con su esencia espiritual. Entonces iniciarán el camino del despertar espiritual. Con la práctica de lo que comparto iniciarán una transformación personal y podrán convertirse en alguien que no reconocerán desde el momento en que empiezan a leerlo y a practicar las enseñanzas. Empezarán a tener una mejor relación con ustedes mismos, con los demás, con el universo, con la divinidad. Sería hermoso, aunque uno crea que es imposible, pero créanme que sí se puede elegir este nuevo estilo de vida que hoy más que nunca es lo que necesitamos todos los seres humanos. Así como antes en la ciencia se creían pues situaciones imposibles, que no se creían, decían, no, eso es imposible. Ahora en la ciencia ya se ha descubierto que lo que antes se creía imposible ya es posible. Lo mismo pasa con este tema del despertar espiritual, con el tema de vivir en amor, en compasión, en comunión con los demás. Si antes creíamos que era imposible, ahora está más que comprobado que sí se puede vivir así. Gracias. Y pues bueno, vamos a hacer una última pregunta antes de entrar al tema del día de hoy. Desde luego, este tema, la logística, estaba preparado para dos partes. Esta primera parte era conocer un poquitito del contenido del libro, porque vale mucho la pena de verdad leerlo. Y la primera pregunta que hice está ligada a los bloqueos. Los bloqueos que nosotros vamos teniendo y que esos bloqueos a veces no nos permiten avanzar a tener una mejor vida. Por lo cual, Marlene, te preguntaría yo, ¿por qué no logramos hacer cosas maravillosas? Y que la respuesta a esta pregunta sea la entrada a tu tema, el maravilloso poder oculto de tu mente subconsciente. Gracias, Pepe. Sí, claro que sí, pues a veces no logramos hacer que sucedan cosas maravillosas porque creemos que los bloqueos siempre están afuera. O sea, le queremos echar la culpa al vecino, al de enfrente, a todo mundo, menos a nuestra propia mente, que ahí es donde empiezan los bloqueos. Cuando descubrimos el maravilloso poder oculto de la mente subconsciente, empezamos a eliminar todos esos bloqueos, empezamos a convertirnos en el capitán de nuestras vidas, dirigiéndola hacia el bien, dirigiéndola hacia que nos ocurran cosas maravillosas o que nos ocurra todo lo contrario.
Y justo por eso preparé esta charla el día de hoy, que es súper importante, creo yo, que lo conozcan, este maravilloso poder, para poder empezar a transformar sus vidas, que es parte de lo que hablo en mi libro. Ya les dije todo lo que contiene el libro, pero esta es una parte para mí de las más importantes. Y muchas gracias, Pepe, muchas gracias. Y bueno, pues no sé si ustedes, por ejemplo, en temas de dinero les ha pasado que dicen o que escuchan a otros, ay, no, la situación está muy difícil, no me alcanza el dinero, el dinero no crece en árboles y no sé cuántos pensamientos de ese estilo, ¿no? O por otro lado, no sé, en las relaciones de pareja que alguien diga, ay, es que a mí siempre me tocan puros infieles. ¿Y qué pasa con esa persona? Siempre le tocan parejas infieles. O el que dijo del dinero, pues nunca le alcanza el dinero, la situación para él siempre va a estar difícil. Pareciera que las personas que dijeron eso se convirtieron en el genio de la lámpara. ¿Sí se acuerdan de esa película de Aladino y la lámpara maravillosa? Pues pareciera, y no es magia, es que en realidad es el maravilloso poder oculto de la mente subconsciente, que todo lo que nosotros decimos, todo lo que estamos pensando constantemente, eso es lo que nos va a ocurrir. Y por eso nos convertimos en el genio de la lámpara. Entonces, por eso hoy les quiero invitar a que conozcan, gracias mi vida, este maravilloso poder. Y este maravilloso poder, pues lo tenemos oculto en la mente porque mucha gente no habla de él, o habrá gente que sí y no cree en las maravillas que puede llegar a ocasionarnos en nuestras vidas la mente. Yo cuando tenía 19 años, bueno, mi hermana que está aquí presente me llevó a un lugar donde hablaban de la mente subconsciente y yo decía, no hombre, estos me están cotorreando, son puras papas, yo no creo en eso para nada y no creí, hasta que años más tarde lo empecé a experimentar por mí misma y dije, wow, o sea, este poder yo no lo suelto por nada del mundo. Y justamente les quiero compartir algunas de las maneras de cómo abrir ese tesoro que todos llevamos dentro. Por eso les puse ahí una llavecita, porque hay que aprender a usar ese poder. Y bueno, les voy a comenzar hablando de esta fábula que se llama la fábula del águila que se creía gallina. En algún momento un granjero tomó uno de los huevitos de un águila y lo colocó debajo de los huevitos de una gallina. Y entonces, ¿qué pasó? El huevito águila, pues creció, bueno, nació primero, creció como una gallina. ¿Qué hacían las gallinas? Pues como que rascaban, comían maíz, trataban de volar tantito, pero pues hasta ahí, ¿verdad? Y entonces un día esa gallinita, bueno, más bien ese polluelo águila, o aguilucho, ¿cómo se le diría? No sé, aguilucho será, ¿no? Le preguntó a la mamá gallina, le dijo, oye, ¿y esa ave que va volando, que era un águila, quién es? Y le contestó, es un águila, es la reina de las aves. Le dijo, pero mira, tú ni sueñes con ser como ella. Tú eres gallina igual que nosotros, así que camínale y ni sueñes en llegar a ser como ella. Y entonces así creció el aguilucho creyendo que era una gallina. ¿Y qué pasó? Que jamás en la vida pues logró hacer lo que una águila hacía, ¿no? ¿Qué hacen las águilas? Pues son las reinas de las aves reinas que vuelan súper alto como se ve ahí en esa imagen. Y lo mismo pasa con nosotros, en la medida en que nosotros empezamos a absorber esos pensamientos limitantes, ¿no? De que tú eres como una gallina, o sea, no porque yo desprecie a las gallinitas, yo las amo, no me las como porque soy compasiva hasta ese sentido, no me como a ningún animalito, pero
¿a qué me refiero? O sea, que nos quedemos con esos pensamientos limitantes de que tú nunca vas a lograr nada. En la vida te vas a quedar como eres, así naciste y así vas a seguir toda tu vida. Pues no, si nosotros aceptamos esos pensamientos, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a quedar como la aguilita chiquita, ¿verdad? Y bueno, les quiero platicar, para el estudio de la mente, en este caso, lo dividimos en la mente consciente y en la mente subconsciente. Bueno, en los textos, yo no lo dividí en los textos, en la literatura lo han dividido en mente consciente y mente subconsciente. ¿Quién es o qué parte hace la mente consciente? La mente consciente, a mí me encanta este ejemplo, la podemos equiparar o hacer semejante al capitán de un barco. ¿Qué hace el capitán de un barco? Pues él da las órdenes, ¿no? Le dice a su tripulación, vete por aquí, haz esto, haz el otro, reacciona de esta manera, grítale al tripulador, al tripulante, o qué sé yo, no sé. O sea, el capitán, la mente consciente es la que da las órdenes y está basado en todas las creencias que él tiene en su mente, en todo lo que él recolectó a lo largo de su vida. Ahí lo va teniendo y eso es lo que él le transmite a la mente subconsciente. Y la mente subconsciente en este caso es la tripulación del barco. ¿Qué hacen las tripulaciones de los barcos? Pues obedecen todo lo que el capitán les dice. Si el capitán le dijo, el mar está verde, la tripulación va a decir, sí, capitán, está verde. Si el mar está en picada, sí, capitán, está en picada. O sea, todo lo que la mente consciente dice, el subconsciente lo va a aceptar como verdadero. Así sea una mentira lo que le estemos diciendo, el subconsciente lo va a aceptar. Por eso dice ahí, la mente subconsciente acepta todo lo que creemos, todo. Como dice aquí, a sus órdenes mi capitán. Así es la mente subconsciente, en todo va a aceptar lo que nosotros guardamos en nuestra mente. ¿Qué es el subconsciente? Es el área de la mente que acepta ideas, emociones y creencias sin que las notemos. Actúa como un principio o ley universal. ¿Qué significa eso? Que siempre se va a cumplir, sí o sí. Conozcamos a la mente subconsciente o no, sí o sí se va a cumplir porque es una ley. Así se llama, la ley de la mente subconsciente. Es como la ley de la gravedad, todos la conocemos. Si dejamos caer un celular o lo que quieran, ¿qué va a pasar? Por ley de la gravedad se va a caer. Lo mismo pasa con la mente subconsciente. Todo lo que pensamos, sentimos y decimos, ¿qué pasa? A ver, me gustaría que todos leyeran lo que dice ahí abajo. ¿Qué pasa cuando lo que pensamos, sentimos y decimos, qué pasa? Así de fuerte, se manifiesta en nuestra vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos, sentimos y decimos. Ay, perdón, se me olvidó decirles. Esta persona, por ejemplo, en Navidad siempre dice, me pongo malo en Navidad. ¿Y qué creen que le pasa cada Navidad? Se pone malo. Cada Navidad es lo mismo. ¿Por qué? Porque como dice ahí, lo que pensamos, sentimos y decimos, el subconsciente ya lo aceptó. Y en consecuencia, todo se acomoda para que el Señor se enferme en Navidad. Pero lo mismo pasa cuando esa misma persona se repite, mi cuerpo es fuerte y se adapta a cada estación. Ocupó la misma energía para decir, cada Navidad me enfermo, que decir, mi cuerpo es fuerte y se adapta a cada estación. Ocupó el mismo tiempo, la misma energía, lo que ustedes digan. ¿Y qué pasa? El subconsciente graba esa creencia
y en automático todo pasa, como por ejemplo se fortalece su sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque acuérdense que el subconsciente es la tripulación que acepta las órdenes del consciente. Y entonces su sistema inmunológico se fortalece y en invierno se siente con energía y no se enferma, manifestando entonces lo que él aceptó en su mente como verdadero. Si tienen alguna duda me preguntan, ¿eh? Uno de mis mentores favoritos es Joseph Murphy. Él, bueno, estudió un chorro de licenciaturas, químico farmacobiólogo, psicología espiritual, teología, religiones, estudió muchísimas áreas, pero especialmente se dedicó a estudiar la mente y en específico la mente subconsciente. Y él afirma: usted es un jardinero y está plantando semillas. Esas semillas son pensamientos en el subconsciente. Todo lo que estamos pensando son como las semillitas. Entonces cosechará lo que siembre. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, sembramos semillitas de jitomate, ¿qué creen que va a salir? Jitomates. Pues lo mismo pasa con la mente. Cada vez que sembramos una semilla de no puedo, no sé, no me sale, es muy difícil, todos pueden menos yo, ¿qué es lo que voy a cosechar? El no puedo, no sé, todos saben menos yo, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Dice aquí que no existe la mala o la buena suerte. Sí hemos escuchado que dicen, ay, pues qué mala suerte o qué buena suerte tuve el día de hoy. Pues ¿qué creen? Que no existe la buena ni la mala suerte. Lo que pasa es que nosotros, los humanos, movemos causas, como se ve ahí en el dibujito de hasta arriba, y vamos a tener algún efecto o algunos efectos. ¿Cuáles serían esas? Bueno, antes de decirles eso, esto está comprobado científicamente, si se acuerdan, por la tercera ley de Newton, que dice: a toda acción corresponde una reacción. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos moviendo causas constantemente. ¿Cuáles son esas causas? Las creencias o pensamientos, junto con los sentimientos, junto con las palabras que pronunciamos y en automático también nuestras acciones. Ahorita les voy a poner un ejemplo para que lo entendamos un poquito más. ¿Qué producen las causas positivas? Ya dijimos que las causas que movemos pueden ser pensamientos. ¿Alguien se acuerda cuál sigue? Sentimientos. ¿Qué otra causa movemos? Palabras, lo que hablamos, y eso va a determinar también nuestra acción. Por ejemplo, si alguien piensa, hay suficiente para todos, y también con el pensamiento agranda el sentimiento, diciendo o sintiendo confianza, paz y gratitud, cuando yo estoy segura de que alcanza para todos, se me va a generar ese sentimiento, lo voy a agrandar con estar pensando que alcanza para todos, porque el universo es rico y hay para todos. Entonces, si yo pienso hay suficiente para todos, mis sentimientos van a ser de confianza, de paz y de gratitud. Y si también yo repito, merezco vivir con abundancia y disfrutarla, al mismo tiempo ya estoy moviendo las tres principales causas: pensamiento, palabra, emoción. ¿Qué va a pasar? Me voy a mover a la acción con esa mentalidad de que hay suficiente. Me voy a mover a la acción con el sentimiento de confianza, de fe, de paz, de gratitud, y me voy a mover a la acción hablando de que somos merecedores. Y en consecuencia, ¿qué va a pasar? ¿Cuál sería el efecto de haber movido esas causas positivas? El efecto va a ser, vamos a traer situaciones, personas
oportunidades que van a provocar en nosotros, bueno, basándonos en todo esto, abundancia y prosperidad. Y lo mismo pasa con todo lo que vayamos diciendo dependiendo del área, ¿no? Si yo estoy hablando de que soy inteligente, yo puedo, también voy a tener confianza, también voy a tener palabras de, pues sí lo puedo lograr, voy a ir a la entrevista, me van a aceptar. Pero si por el contrario empiezo a decir, no, si voy a la entrevista, ay, ¿cómo crees que me van a aceptar? Hay un titipuchal de gente antes que mi persona, nadie me va a aceptar, etcétera. Evidentemente, pues es lo que va a generar en su vida, no lo van a aceptar en ninguna entrevista. Entonces, dice aquí, en todo momento creamos nuestra realidad con los pensamientos, sentimientos, palabras, y en esa medida nos vamos a mover a la acción. Pues bueno, les decía que yo conocí este poder hace muchos años, pero pues no, ahí lo dejé a un lado. Dije, no, hombre, a mí nadie me cotorrea, nadie me ve la cara, qué poder de la mente, ni qué 8 cuartos. Yo decía así, de verdad, yo era súper incrédula. Pero un día, ay, perdón, ya se me movió, aquí lo dejo tantito. Un día, pues empecé a practicarlo y bueno, lo empecé a practicar conmigo misma. Una de las principales manifestaciones de que está funcionando la mente subconsciente, o lo primero que podríamos experimentar más bien, es una curación con uno mismo. Por ejemplo, yo en algún momento tuve un dolor fuertísimo de estómago y ¿qué pasó? Empecé a usar el poder de la mente subconsciente y me curé de verdad. A la media hora yo ya no tenía nada, yo no tomé pastillas, nada. Digo, esto fue mínimo, pero así empecé a juntar muchísimos, en aquel entonces yo decía milagros. Yo tengo un libro, bueno, un cuaderno, donde escribí cientos de milagros que empezaron a ocurrir en mi vida y también en la vida de los que estaban más cerca de mi persona, que mi esposo, que mi hijo, que mi papá en algún momento también me pidió. Y en algún momento pude ayudarle a un familiar que iba a entrar a cirugía y que me pidió que hiciera alguna oración por él, y yo le compartí también la forma de impregnar su mente subconsciente con la idea de sanación. Entonces, él por su lado hizo el tratamiento, así como yo les comparto en el libro, y yo por mi lado también me puse a hacer ese tratamiento, porque también se puede ayudar a otros a sanar, siempre y cuando el otro te lo pida, porque de lo contrario estás interfiriendo en su libre albedrío. Entonces a mí me lo pidieron y empezamos a hacer esos decretos, esas oraciones. ¿Y qué pasó? Que llegó el día del hospital, él entró al hospital. Yo estaba súper segura de que no iba a entrar porque ese era el decreto, de que no lo operaran, ya era una persona mayor y yo dije, seguro no lo van a operar. Llegó al hospital, fuimos a verlo, mi esposo y yo, a su casa, y yo muy triste, la verdad, dije, pero ¿qué pasó con el poder de la mente? O sea, él hizo su tratamiento súper bien, yo también con mi familia, mis hijos estuvieron conmigo también. Y cuando fuimos a visitarlo, me dijeron, la persona que estaba con él, le dije, oye, pues bueno, qué bueno que salió bien de la cirugía. Yo la verdad estuve haciendo mucha oración como tú me lo pediste para que no lo operaran. Y me dijo, no, pero ¿quién te dijo que lo operaron? Y yo, pues por eso está saliendo del hospital, ¿no? Me dijo, no, de verdad, en serio, tú pediste por él, hiciste un tratamiento por él. Yo pensé que no me habías hecho caso, o sea, que sí, yo te pedí el favor, pero no creyeron que yo también había hecho el tratamiento. Y me dijo, no, créeme que nunca pensé eso. ¿Y qué crees? Que no lo operaron. Le dije, ¿cómo? Me dijo, en el mero momento en que lo iban a operar, el doctor decidió no operarlo y hacerle un tratamiento manual. ¿Cómo? No me pregunten cómo, pero no entró a cirugía. Entonces yo me súper sorprendí porque dije, ahí está el maravilloso poder de la mente subconsciente. Imagínense prevenir una cirugía. Yo no digo que no vayan con el doctor, chicos, no me vayan a echar la culpa y digan, no, es que la expositora dijo, no, claro que sí. Si ustedes en algún momento intentan los tratamientos
que bueno, les comparto en el libro o donde ustedes los puedan ver y no les sale, no, pues tienen que ir ahí con el médico. Lo que pasa es que este tipo de tratamientos se hacen para apurar también el proceso de sanación. Si ya tuvieron que ir con el médico, con este tipo de tratamientos salen, pero muchísimo más rápido. Se recuperan de verdad en un 2x3. Y bueno, eso es el maravilloso poder de la mente. Luego dice ahí, nuestra realidad se crea en nuestro cerebro. Les pongo este ejemplo, bueno, dice ahí, los pensamientos crean lo que se llama imágenes mentales o carreteras, así les dije a mis estudiantes algún día, o redes neuronales, como nos platicó Marianita la charla pasada, si recuerdan. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a reaccionar de acuerdo a esas imágenes que tenemos en nuestra mente. Creo que ustedes conocen a Luciano Pavarotti. Él en algún momento tuvo un profesor de canto que le dijo, tu voz no es profesional, así que ni te hagas ilusiones. O sea, tú no vas a ser ningún profesional, ni vas a cantar en ningún lugar, ni nada. Entonces, ¿qué pasó en su cerebro? Él empezó a crear esas imágenes mentales de a lo mejor de fracasado, ¿no? De verse la imagen de un fracasado, o esa carreterita, o esa red neuronal, o estas huellas en la arena, como se ven ahí. Si se dan cuenta, estas huellas están como muy ligeritas, muy sutiles, y estas de acá están muy marcadas. ¿Por qué? Porque él empezó a creer lo que dijo su profesor. Él le dijo, tú no vas a tener buena voz, tu voz no es profesional. Y él empezó a crear esta como carreterita o esas huellas sobre la arena. Así les puse el ejemplo. ¿Por qué sobre la arena? Porque cuando él iba a desistir y decir, yo ya me voy de aquí, yo ya no continúo cantando, él no lo aceptó y continuó cantando a pesar de lo que el profesor le dijo. ¿Y por qué les puse las huellitas en arena? Porque eso es lo que pasa cuando uno no acepta esos pensamientos limitantes. Se empiezan a formar, pero si uno los deja de repetir y aceptar constantemente, se van a borrar como esas huellas con el agua del mar, con el aire y demás. Entonces, ¿él qué hizo? Empezó a visualizarse exitoso cada vez que iba a un concierto, ¿no? Cada vez que cantaba, cada vez que lo que quieran que hizo en su vida. Entonces él empezó a formar estas huellas más profundas, creó esas imágenes mentales o esas carreteras o esas redes neuronales hasta que por fin él siguió, bueno, y fue uno de los tenores, creo que sí fue tenor, de los más famosos del mundo. Ese es otro ejemplo del maravilloso poder de la mente subconsciente, perdón. Eso es lo que deberíamos de hacer con los comentarios limitantes que nos dicen los demás. Es una historia de la fábula de la rana sorda, no sé si la han escuchado. Dos ranas se cayeron en un pozo y ¿qué pasó? Pues las que estaban alrededor de ella, de las dos ranas, perdón, todas las ranitas que estaban afuera del pozo empezaron a gritarles, no, pobrecitas de ustedes, ni lo intenten, se van a morir, quédense allá adentro, no sabemos cómo salvarlas, ustedes tampoco van a saber, ya pobrecitas de ustedes, quién sabe cuántas cosas les dijeron de negatividad. Entonces una de las ranas que estaba ahí escuchó todo lo que estaban diciendo y finalmente pues se quedó en el pozo y no pudo salir, se quedó ahí y murió. En cambio la otra, cada vez que las otras le decían, tú no puedes, tú no sabes, no vas a poder salir de ahí, ahí te vas a quedar atrapada, ¿qué hacía la otra rana? Intentaba salir y con más esfuerzo y cada vez que le decían, tú no puedes, tú no sabes, seguía, intente e intente, hasta que por fin salió de ahí, del pozo. Y entonces las demás se quedaron así como, pues, ¿qué onda? ¿Cómo que salió si nosotros le estábamos diciendo que no iba a poder salir?
hasta que la rana les dijo, oigan, les agradezco mucho todo lo que me decían. Las otras dijeron, pues, ¿qué te pasa? Pues te estábamos diciendo que tú no puedes, que tú no ibas a salir de ahí. Y entonces la rana les dijo, de verdad estoy agradecidísima. Y todas en ese momento se dieron cuenta que la rana era sorda. ¿Qué significa? Pues que la rana hizo caso omiso a todos los comentarios negativos de los demás. Entonces, bueno, para que vean cómo influye también lo que nos dicen los demás en nuestra mente, si queremos aceptarlo como cierto o no lo queremos aceptar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, hablando del tema del dinero, si crecimos con ideas limitantes respecto al dinero, aunque de adulto quieras prosperar? ¿Qué pasa? Que desde chiquitos adoptamos esas ideas sin que nos diéramos cuenta. Por ejemplo, a alguien que le dijeron de chiquito, no, pues tú tienes que trabajar como burro, o tienes que trabajar con el sudor de tu frente, o tienes que trabajar hasta el cansancio, o el dinero es muy difícil de conseguir. Y todas esas cosas que le metieron a alguien de chiquito, les digo, las absorbió su subconsciente. ¿Y qué pasa? Asocia el dinero con esfuerzo extremo, ¿verdad? De que si no trabaja 43 horas al día, no, bueno, no tantas, pero bueno, muchas horas al día, lo asocia con escasez, con dificultad, de que es difícil que le llegue el dinero a sus manos. ¿Y qué pasa también a veces con una persona que creció con esas ideas limitantes? Pues se siente incómodo cuando alguien le da dinero o cuando le van a pagar la cuenta de un lugar, ¿no? Que nos invitan a un desayuno, lo que sea. No, yo te pago, y el otro, no, ¿cómo crees? ¿No? Porque eso ya lo traen en el subconsciente. O cuando llega dinero extra, ¿qué pasa? Pues de alguna manera o de otra te lo gastas. Y entonces ya no te quedas con dinero. ¿Por qué? Porque el subconsciente así lo trae. Acuérdense que el subconsciente es la tripulación y eso es lo que la persona siente. No se siente merecedor de tener más y entonces va alejando al dinero de su vida. Y bueno, todos tenemos afortunadamente o desafortunadamente libre albedrío. Somos libres de elegir lo que pensamos, sentimos, creemos, hacemos y decimos, pero no podemos escapar a las consecuencias de lo que hemos elegido. Entonces, por libre albedrío, ¿qué pasa? Que nosotros somos los responsables de lo que nos ocurre. No es Dios que me está castigando, no es mi amigo que me está echando pleito, qué sé yo, no sé. Si no podemos escapar a las consecuencias, sería lo mejor proponernos entonces tener pensamientos, sentimientos, acciones y palabras constructivos para transformar nuestra vida y muchas cosas de nuestro mundo. Mi mente y la mente de cada uno de ustedes determina el tipo de condiciones, es decir, que yo esté saludable, que esté próspera o todo lo contrario. Entonces yo les pregunto, ¿qué eligen ustedes? ¿Ser reprogramadores o personas programadas? ¿Qué significa esto? Que a lo mejor desde chiquitos teníamos muchas ideas limitantes guardadas y fuimos reprogramados, ¿no? O de adultos nos seguimos reprogramando con esas ideas limitantes. ¿Qué queremos en nuestra vida? ¿Seguir reprogramados o programarnos de nuevo? Ahí se los dejo de tarea, no me digan a mí. Científicamente hablando, es otra manera de comprobar el efecto del poder de la mente subconsciente. Ustedes han oído de las pastillas placebo, ¿verdad? Que no contienen el ingrediente activo de una pastilla o de un tratamiento auténtico. Si lo han escuchado, ¿qué pasa con esas pastillitas? Hay gente que pues se las toma porque así se los recomendó el médico y creen que están tomando el tratamiento auténtico.
¿Y qué creen que pasa? Pues sanan. ¿Por qué? Por el poder de la mente subconsciente. La mente le dijo al cuerpo, te estás tomando esta pastilla que contiene lo que te va a sanar. ¿Y qué hace el cuerpo? Pues sana. O, como dice ahí, bueno, las creencias generan resultados físicos reales, aunque el tratamiento sea falso y no auténtico. Demuestra que la mente puede influir directamente en el cuerpo. Y eso, bueno, pues está científicamente comprobado. Ahora, hablando desde la religión, creo que todos los que estamos aquí conocemos al amado Maestro Jesús, quien fue la encarnación de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué pasó con él? Él decía, pide y se te dará, y lo sigue diciendo, no porque lo dijo hace 2000 años, nos lo dice ahorita, en el presente, pide y se te dará. Y lo mismo dijo hace 2000 años. Pero ¿qué pasó? Y lo sabemos, en muchos lugares, él dice ahí en Mateo 13:58, y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Por la poca fe que tenían en él, no hizo milagros y bien pudo haberlos hecho. Pero ¿qué pasaba? La mente subconsciente decía, no, este no es el Hijo de Dios, seguimos esperando al Mesías, tú no me vas a sanar a mí. O sea, no sé cuánta cosa le habrán dicho, pero no pudo sanar a tanta gente. Y en otro momento que le llevaron a un enfermo, a sus apóstoles, tampoco pudieron sanarlo, y Jesús les dice, no pudieron sanarlo por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. ¿Y ustedes le creen al Maestro Jesús cuando dice, pide y se te dará? Y cuando dice, nada os será imposible. Entonces ahí está de verdad el maravilloso poder de la mente subconsciente o de la creencia, que finalmente es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿a qué los invito? Pues justamente a ser positivos. Hay que vivir una vida positiva a través del pensamiento, el sentimiento y la palabra. Hay que asegurarnos de pensar en cuántas cosas haya verdaderas, justas, puras, amables, bien reputadas, si alguna virtud hay, si cosa digna de alabanza, en tales cosas pensad. Y no es una clase de religión, no, pero podríamos tomar como ejemplo lo que dice el salmista, en Filipenses 4:8. Y el Maestro Jesús nos enseña esto cuando en los evangelios nos dice, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado, en Mateo 12:37. ¿Qué significa eso? Que todo lo que sale de nuestra boca, que es una extensión del pensamiento, si yo digo, siempre me enfermo en Navidad, le quito poder, ¿qué va a pasar? Pues por mis palabras voy a ser condenada y me voy a enfermar, le quito poder a eso. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Repito, no es una clase de religión, pero es algo muy importante que hasta en la religión se nos habla del poder de la mente subconsciente. Y bueno, ya casi terminamos, chicos. ¿Cómo revertir lo negativo? Pues yo los invito a escribir, les pongo algunos ejercicios en el libro, a escribir, a hacer afirmaciones de mínimo unos 21 días. ¿Para qué? Para poder empezar a hacer esas carreteritas que les dije, a pisar con huellas firmes, como se veía en la imagen de la playa, ¿no? Con Pavarotti, que empecemos a dejar esas huellas, que nuestro subconsciente empiece a creer también lo que estamos afirmando. También les comparto muchas afirmaciones, decretos positivos y visualizaciones. Y déjenme ver, aquí les pongo, por ejemplo, algunos ejemplos de afirmaciones y decretos para realizar antes de dormir o cuando nos despertamos. ¿Por qué antes de dormir o cuando nos despertamos? Porque es el momento exacto y preciso para impregnar nuestra mente subconsciente. En ese estado de vigilia es el momento ideal para poder empezar a reprogramar nuestra mente.
y algunas afirmaciones que se las pueden decir viéndose al espejo también y así se lo van creyendo más. Es, por ejemplo, cada vez tengo más fuerza, tengo confianza en que todo mejora, estoy sano, todas mis células funcionan perfectamente, mi situación económica mejora cada día. Y sí es importante hacer un hábito de esto, que no sea nada más un día, porque es como hacer huellas de esas que se las lleva el aire y el agua en el mar, ¿se acuerdan? Hay que dejar hacer huellas firmes. Entonces, esas son algunas afirmaciones. En el libro, por ejemplo, les comparto afirmaciones de cómo atraer más el dinero, afirmaciones de cómo atraer la salud, de cómo sanar mucho más rápido, de cómo atraer a la pareja perfecta, bueno, a la pareja ideal, porque creo que nadie somos perfectos. Y bueno, lo más maravilloso, si hemos pasado mucho tiempo pensando, sintiendo o hablando contrario a la armonía o a la perfección divinos, ahora que hemos descubierto este magnífico poder que Dios nos da a cada uno de nosotros, usémoslo adecuadamente para nuestro mayor bien y el de los demás. Es súper importante entender esto. No, pues yo lo voy a usar nada más para beneficiarme y a mí me vale el vecino, por ejemplo, ¿no? Yo voy a decretar o voy a pedir que yo me gane su carro, ¿no? O su casa, o quiero una esposa como la del vecino, por ejemplo, ¿no? Pues no, mi vida, o sea, tú tienes que decretar algo que no perjudique a nadie. De eso se trata. Este poder es para no perjudicar a nadie, para ayudarnos a nosotros y en la medida de lo posible ayudar a los demás. Lo que repites, visualizas con fe puede cambiar la realidad, nuestro mañana, la próxima semana, el próximo mes y así sucesivamente. Y nos dice mi amado Joseph Murphy, cambie sus pensamientos y cambiará su destino. Y ya para finalizar, les digo yo, normalicemos cambiar nuestra realidad a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 o más. O sea, que nunca es tarde para transformar nuestra vida. No importa la edad que tengamos, porque la mente actúa en cualquier momento. Y bueno, pues con eso me despido, chicos. Este libro, pues bueno, ya lo he presentado afortunadamente con varios influencers, bueno, locutores, perdón, y lo han recomendado ampliamente y yo también se los recomiendo a ustedes, chicos, de verdad, ampliamente, porque es un libro que va a transformar sus vidas. Y le decía a Pepe y a Gloria Hermosa que pues me gustaría hacer esta propuesta. Los que compren el libro el día de hoy, y eso corre por mi cuenta, vamos a donar parte de lo que se recaude el día de hoy ¿a dónde, Gloria Hermosa o Pepe, quién me puede decir? A la Fundación de Centro Libanés. Ese es pues algo que me nace del corazón y espero que a ustedes también les nazca del corazón, chicos. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Marlene, muchísimas gracias. Creo que esta exposición nos deja con mucha claridad una gran herramienta que tenemos ahí oculta y todo lo que sucede dentro de nosotros que a veces no conocemos. Créanme, yo tuve la fortuna de leer este libro, lo leí muy rápido porque me clavé. La verdad es que se me hizo súper interesante, muy fluido, y cada vez que iba yo leyendo iba descubriendo cosas nuevas. Recomiendo ampliamente el leer el libro. Y bueno, todas las pláticas que tenemos aquí, como Madeleine lo dijo, estamos buscando que sean pláticas con causa. O sea, Centro Libanés nos da todas las facilidades para el salón, el micrófono, la pantalla y la oportunidad del espacio y el tiempo para poder compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido a través de la conciencia de vida. Y lo que queremos es que la energía fluya. Entonces, de nuestra parte, entregamos con mucho cariño las pláticas. De su parte, pues, quien guste comprar el libro, normalmente pedimos un donativo voluntario. A la salida hay una alcancía, había una alcancía, hoy no hay,
pero sí, Madeleine nos hizo favor de decir que en la compra de su libro ella haría una parte para donarla aquí a la Fundación de Centro Libanés y con eso poder hacer o sumarnos a las obras que hace el club. Antes de agradecer, quiero promocionar nuestra próxima plática. Aquí estamos buscando tener una plática al mes y la próxima va a ser el próximo 11 de noviembre. Y el título es Hablemos de respiración. Ya nos dijo Madeleine que es una gran herramienta y ahora vamos a tocarlo desde el punto de vista científico y emocional. La plática nos las va a dar Marianita Barragán y es Hablemos de respiración, la llave que abre lo invisible. Una puerta a la calma, la claridad y la salud mental. Creo que poco a poco vamos a ir encreciendo, como decimos, con nuestras pláticas para que podamos nosotros compartir con ustedes las experiencias. Vamos a empezar dando pláticas una vez al mes y después la idea es empezar a avanzar con algunos talleres. Nada más que veamos la forma, el espacio, el lugar, porque se necesita más tiempo, un poquito más relajados y estamos viendo cómo podemos coordinarnos con Centro Libanés, a lo mejor para hacer un sábado en la mañana, no tener prisa, poder disfrutar del verde del jardín o de alguna forma lo haremos, así como hicimos hace rato ese ejercicio. Yo quisiera agradecer a Madeleine Hash y entregar este reconocimiento que a nombre de Centro Libanés y hasta hoy de la Asociación Mexicana Libanesa de Contadores Públicos, hay una historia ahí atrás de por qué los contadores públicos, pero era el pretexto que usábamos para poder tener este espacio. Ya la próxima es Espacio Consciente. Ya nos van a poder identificar como Espacio Consciente y a este grupo los queremos invitar a que escaneen el código de barras, lo vamos a poner aquí afuera y con esto van a recibir información. No es un chat de ida y vuelta, es un chat solamente para recibir las invitaciones y quizá en algunas pláticas que tengamos sea conveniente abrirlo para un poco de diálogo, para poder escuchar sus opiniones e intercambiar temas importantes. Madeleine, muchísimas gracias. La Asociación Mexicana Libanesa de Contadores Públicos, Al-Muhasib AC, te entrega el presente reconocimiento por tu destacada participación en la presentación del maravilloso poder oculto de tu mente subconsciente. Nos faltó poner aquí y la presentación del libro. Ciudad de México, 21 de octubre, y lo firma tu servidor, José Becil Bardabel. Muchas gracias. Los que no se han retirado todavía, permítanme tantito. Ya no pregunté si había alguna duda. La verdad es que me quedó tan claro lo que nos dijo. Que a mí sí, pero por eso se me olvidó. Y como sí le puse mucha atención. Pero no sé si los que todavía están por acá quisieran hacer alguna pregunta. Madeleine. Pues mira, yo lo que hago, si tienes que estar con esa persona, cualquier cosa que te diga que no te gusta, porque es un pensamiento limitante que no está ayudando a tu creencia, internamente decir no lo acepto y le quito poder. Así tu mente subconsciente
empieza a aceptar que no lo aceptaste, le quitaste poder y ya no se va a empezar a formar esa carreterita. Con esas dos frases, así. ¿Alguien más? ¿También les quedó muy claro como a mí? Creo que todo claro. Vale, pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Jorgito. Y nos vemos el próximo 11 de noviembre, igual a las 7 de la tarde o noche.